Hoy les tengo, era el motivo, ¿cierto? A fin de que los compañeros y compañeras comprendan cómo es el proceso, lo tiene que hacer cada uno, no hay costo de conseguir tramitadores y que tengan que tener un pago y que le sacan la tercera parte o conseguir un abogado para sacar sus cesantías, las reliquidaciones de la pensión. Entonces ya todo el mundo lo puede hacer a través de una plataforma que fue diseñada específicamente para que los compañeros y compañeras a nivel nacional, esta plataforma a nivel nacional, no hay un municipio certificado ni una entidad territorial certificada que no tenga la plataforma de Humano en Línea donde se tramitan todas las prestaciones sociales. Yo les tengo pues unas filminas, ¿cierto? En el sentido de ir revisando, no sé qué tanto tiempo tenga, pero lógicamente que los compañeros van a tener paciencia. Lo voy a hacer de manera lenta, pero progresiva, en el sentido de que todos los compañeros y compañeras comprendan perfectamente. Yo creo que John distribuirá estas filminas, ¿cierto? Entre todos los compañeros, es pública, y ahí hay, para que en caso tal los compañeros se dirijan a este documento donde pueden revisar en determinado momento cómo va su proceso. Los procesos se hacen a través, se inició en una compra que hizo Fiduprevisora con el Ministerio de Educación Nacional de una plataforma. Lógicamente tuvo que haber costado mucha plata, pero eso lo paga la Fiduprevisora conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional, y eso a raíz, lógicamente, de la pandemia. Después de la pandemia surgieron muchas plataformas, por ejemplo el SAC ya estaba antes, pero ha sido de mucha ayuda, realmente de mucha ayuda para todos los compañeros y compañeras a nivel nacional, que han funcionado en unos lugares más que en otras, pues sí, no sabemos por qué. Hay unos que no hay ningún problema en pensiones y cesantías. Infortunadamente aquí en el departamento del Tolima hemos tenido dificultades, hartas dificultades frente al proceso, tal vez la información que compró eso y que ingresaron a esa plataforma que fue Soporte Lógico, que es como la empresa. No sé si fue que no quedó bien la información, y ahí está la raíz del problema en que muchos compañeros se ha tocado que colocar tutelas para poder realizar todos esos procesos. Bien, aquí en este caso de lo que tiene que ver con que me he referido exactamente a cesantías definitivas. En otra ocasión dije lo que eran cesantías parciales o definitivas, dimos los conceptos, yo creo que no hay necesidad, pero también para responder ya a preguntas que decían los compañeros, ¿cómo es la liquidación cuando un docente retira? Entonces, hay dos liquidaciones, ya Norma nos explicaba una, la liquidación de Secretaría de Educación, que tiene que ver con nuestros salarios, nuestras primas, prima de servicio, prima de Navidad, prima de vacaciones, el salario, prima de horas extras, etcétera, ¿cierto? Esa es una liquidación. Y la segunda, lógicamente, que tiene que ver con las cesantías, que todo trabajador y en toda parte del mundo, aquí en Colombia, pues lógicamente que es cuando queda cesantía, viene de la palabra cesantes, ¿cierto? Quedamos cesantes, y es como una compensación, como para cuando quedo sin trabajo, pues lógicamente eso es una ayuda para sostenerme mientras consigo nuevamente trabajo. Esas son las cesantías. Y parciales, pues es mientras estoy laborando para vivienda y para estudio, y eso pues nos da la oportunidad. En este caso, pues son las cesantías definitivas las que nos vamos a referir. Ese proceso, lógicamente, en la plataforma encontramos para todo eso. Les decía, cesantías parciales, definitivas, pensiones, reliquidación de pensión, auxilio de seguro por muerte, sustitución pensional, indemnización sustitutiva. Digamos, todos esos son los procesos que se llevan en esta plataforma de Humano en Línea, ¿cierto? Y cesantías definitivas, así, no es, algunos compañeros entienden que cesantías definitivas, entrégueme todas las cesantías estando aún laborando, no, cesantías definitivas se llaman así cuando el docente se retira o lo retira. Hay retiro forzoso, 70 años, entonces la Secretaría lo retira, ya no más, o voluntariamente yo me retiro, o por efecto del concurso, ¿cierto? Por efecto del concurso, pues lógicamente yo quedo ya por fuera del sistema, o de pronto por un fallo judicial, ¿cierto? Un proceso judicial, entonces quedo por fuera y lógicamente las cesantías no se pierden y las puedo recuperar. La cesantía definitiva tiene un tiempo máximo de 3 años para retirarla. Antiguamente eran 10, pero a efectos de las consultas que han hecho al Ministerio de Educación Nacional y otros procesos, pues eso se disminuyó. No hay ninguna prescripción superior a los 3 años. Es por código sustantivo del trabajo y código
de procedimiento civil y todo lo demás, todos los procesos se finiquitan los 3 años. Entonces, por lo tanto, compañeros y compañeras, no dejen pasar más de 3 años porque no, esas cesantías se pierden. Listo, durante los 3 años pueden hacer este proceso. Listo. Iniciamos el proceso, entonces inician en la plataforma de Humano en Línea, y Humano en Línea lo encuentran por Google, ¿cierto? Aquí por Cimatol, hay 2 ventanitas, ingresan por Cimatol, su test Cimatol, y en su test Cimatol encontrarán 2 ventanitas que dicen desprendible de pago Tolima, desprendible de pago Ibagué. Y a nivel nacional, pues las plataformas por la Secretaría de Educación que hay, o sea que este programa puede ser a nivel nacional, ¿no? Igualmente, me refiero al departamento del Tolima, porque aquí estamos, pero en todo el país, en todas las entidades territoriales, es exactamente el mismo proceso. Entonces, cuando ya encontramos ahí, simplemente ingresamos nuestra cédula de ciudadanía y posteriormente ingresamos la clave. La clave es dada por la Secretaría de Educación cuando ingresamos a trabajar por la plantilla. Si yo la embolato, si se me pierde, si se me olvida, tengo que dirigirme a la oficina de sistemas para ya recuperarla. Ya me dan indicaciones cómo recuperar nuevamente la clave si es que la desaparezco, pero a través de ahí en la parte de abajo se me olvidó la clave y puedo recuperar. Joaquito, perdón, una pregunta ahí, no sé si de pronto Norma con Joaquito, muchos de los maestros nuevos nos están diciendo que les asignaron su correo institucional, pero no saben cómo acceder para poder ver y verificar su desprendible o cuál sería el proceso o la secretaría va a hacer alguna capacitación o cómo se les va a asignar el ingreso a la plataforma Humano en Línea a los nuevos maestros. La Secretaría de Educación, pues por supuesto, al ingresar los docentes en el primer mes, ¿cierto? En el primer mes, cuando la van a ingresar, inmediatamente van a tener por el correo, a través del correo, les va a llegar el proceso para asignar. Inicialmente les asigna una clave y posteriormente se ven obligados los docentes a cambiarla. A veces las dejan. Por lo regular son los últimos 4 números de la cédula, pero posteriormente se ven obligados a cambiarla. Ahí dice cómo cambiar y a través del correo que han dejado allá, es muy importante ese correo que los compañeros que ingresaron, que se posesionaron, hayan dejado, porque ahí va a ser todo el proceso y va a tener todos en el país, los que se posesionen, como no, van a tener un ingreso, pueden ingresar a la plataforma de Humano en Línea a través de la cédula y a través, lógicamente, de una clave que es asignada. Entonces, ¿es así, Norma? O ahí me completé. ¿Aló? Sí, ahí. Sí, efectivamente, desde la oficina del área de las TIC de la Secretaría de Educación se gestiona la clave Humano en Línea, que es la misma clave que se utiliza para bajar los desprendibles de pago, ¿no? Ese Humano en Línea permite entonces ingresar también a esta plataforma para el retiro de cesantías y de las diferentes prestaciones, porque también de los docentes activos cuando tramitan sus cesantías parciales o anticipo de cesantías, también lo deben de hacer por esta plataforma de Humano en Línea a través de su clave, que es la cédula, y su contraseña, que es asignada desde el área de las TIC. Entonces, efectivamente, sí, lo que Joaquín les está diciendo, pues es muy cierto. Bien, entonces ya cuando ingresamos ahí con la clave, nos va a aparecer más o menos esta situación allá en la plataforma. En todo el país es exactamente el mismo, como la misma imagen. Entonces, al lado superior derecho va a encontrar hola Pedrito, hola Pedro, hola Karen, hola Norma, hola Joaquín, ¿cierto? Es el nombre y un hola. Y lógicamente en el centro pues va a encontrar algunos links. Uno dice consultar liquidación, quien lo abra ahí es para mirar el desprendible de pago. Ahí miran el año, busco el mes, y ahí me doy cuenta de mi desprendible de pago. Otro link dice reportes. En los reportes ahí yo puedo obtener la información sobre ingresos y retenciones. Ingresos y retenciones, que eso se da al comienzo de cada año del año anterior. Para eso, para la declaración de rentas. A todo el mundo le llega eso. Pero además en reportes también hay un link que dice que tiene que ver con ¿con qué? Con una constancia laboral, certificado laboral. Es decir, que me va a decir exactamente el docente
en cada momento que yo quiera, una certificación laboral donde me dicen cuándo ingresé, cuál mi salario, etcétera, ¿cierto? Es que está actualmente laborando. Y en el otro link me va a encontrar algunas cosas sobre otros beneficios y en lo que tiene que ver con fondo de prestaciones. Lo que está azulito es que lo señalé porque dice es trámite de prestaciones en la que nosotros nos vamos a remitir, pero van a encontrar otro, por ejemplo, como prestaciones, como prestaciones a otras, a beneficiarios, que es cuando muere un docente y entonces la esposa va a reclamar, entonces ingresa, por eso era porque es beneficiario, es todo lo que tiene que ver con cesantías a beneficiario, con lo que tiene que ver sustitución pensional, con lo que tiene que ver con auxilio funerario, etcétera. Entonces, bueno. Y hay otro que dice otros trámites que por lo regular ahí en este momento se está mirando lo de la reliquidación de la pensión u otras cosas que son auxilios y otras cosas, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, en lo que nos pertenece, vamos a mirar lo que tiene que ver con trámite de prestaciones para mirar las cesantías definitivas de los docentes que se retiran. Repito, por retiro forzoso, porque voluntariamente se retiró o por efecto del concurso. Entonces, en trámite de prestaciones vamos a encontrar 3 links. Al abrirlo vamos a encontrar 3 links. Uno dice auxilios, otro dice cesantías y el otro dice pensiones. ¿Listo? Como a nosotros lo que nos interesa es lo de cesantías, pues le vamos a dar clic en cesantías y entonces nos va a aparecer esta figura, ¿cierto? Tres espacios, 3 links con las flechitas y en cada una le vamos a hacer. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, en el primero, como vamos a iniciar, entonces ahí en la parte derecha, ¿cierto? En azulito, en la parte derecha, vamos a encontrar donde dice iniciar prestación. Iniciar el proceso, iniciar. Cuando le damos clic ahí, ¿cierto? Entonces me va a aparecer, voy a empezar por el lado izquierdo de ese pantallazo que a mí me van dando y me van a aparecer 3 links también, ¿cierto? Donde dice cesantías definitivas, cesantía parcial y cesantía definitiva a beneficiarios. Entonces, como lo que yo voy a mirar son cesantías definitivas, pues le doy cesantías definitivas. En el del medio, entonces me van a aparecer 2 links. Un solo link, cesantías definitivas, pues vuelvo a decir cesantías definitivas. Y en el tercer link me va a aparecer donde dice fallo a una cesantía, tiene que ver con alguna sentencia, algo que yo voy tramitando, me va a decir trámite de otra cosa y al final dice trámite normal. Lo nuestro, las cesantías definitivas, a los mismos docentes directamente se llama trámite normal, entonces le damos trámite normal. En trámite normal me va a aparecer esto, inmediatamente entonces nuevamente iniciar y me va a aparecer, cuando dice iniciar nuevamente el proceso, me va a aparecer este proceso ahí con en la palabra gestionar de manera azul. Todos los procesos que yo haga y siempre me aparezca la palabra en azul es la que me da oportunidad para yo continuar. Si no me parece azul, si no me parece en otro color, ¿cierto? Negra o ahí en café, no me da opción de continuar ni de abrir nada. Entonces, aquí me dice generar. ¿Qué se me genera? Pues se me van a generar los certificados laborales, tanto salariales como historia laboral. Como de cesantías, ¿cierto? Entonces, aquí en la parte superior voy a encontrar mi información. Entonces, ¿cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi apellido? Mi número de cédula, el número de la celular que yo tengo registrado en hoja de vida, un correo, lo que tenga yo registrado. Posiblemente algunas no coincidan. Si no coinciden, tienen que dirigirse allá a la oficina de sistemas, como dice la compañera Norma, las TIC, de esos sistemas que está en la Secretaría de Educación en el 8º piso, para que yo pueda corregir, digamos, algunas, porque eso es parte de la hoja de vida. Entonces, eso es lo que más me va a aparecer acá, en esta primera partecita. Ya en la parte de abajo, mire, si ustedes ven aquí la parte de izquierda, en la parte superior, me dicen novedades, ¿cierto? La parte superior. Y aquí, entonces, está en blanco porque las otras son azulitas, me da para abrirla. Yo la abrí ahí, pues entonces me van a encontrar toda la historia laboral. Entonces, mi historia de ver cuándo ingresé, la fecha de posesión, y actualmente, ¿cómo estamos? Fecha de ingresos. Y finalmente, todas las novedades durante toda mi vida laboral. Cambios de sueldo. Cada año va a haber una novedad porque cada año hay un decreto en el cual me cambia mi salario.
por el aumento salarial. Ahí me va a aparecer el número del decreto, la novedad, pero siempre va a continuar cuando me posesioné, porque esa fecha de posesión es muy importante, porque a través de esa fecha es que a mí me van a pensionar algún día, o me van a liquidar mis cesantías, o todo lo que tenga que ver con prestaciones. En la siguiente, aquí en la del medio, que es todo lo que tiene que ver con lo salarial, me va a aparecer los salarios. En la parte de arriba puedo mirar cuál es el año 2023, y a mí me aparece este 2023, todos los salarios desde enero hasta diciembre, o desde enero hasta octubre, hasta la fecha en que yo me retiré, ¿cierto? Al final me aparece ya el retiro, ¿cierto? Entonces, los salarios que yo he obtenido durante este año, pero también los años anteriores, 2022, 2021, etcétera, ¿cierto? Pero me interesa el último año. Y al final, pues voy a encontrar cesantías, ¿cierto? Cesantías, miro la parte superior, dice cesantías, y me voy a encontrar con toda la información frente a todos los meses acumulados, eso tratándose de un compañero que tenga cesantías anualizadas. Cesantías anualizadas es que cada año a mí me dan los intereses a las cesantías. Las cesantías me las van acumulando tal como yo me las gané. Las cesantías se liquidan cada año, ¿cierto? Con el salario básico, más la doceava de la prima de Navidad, más la prima de servicio, más la prima de vacaciones, más las horas extras. Eso es la liquidación de las cesantías. Ese acumulado se me va obteniendo año por año, y me va a aparecer ahí durante toda mi vida. Por ejemplo, este compañero empezó en el 2006, terminó en el 2022, que es el reporte hasta ahora, perdón, sí, hasta el 2022, nadie tiene 2023, porque el reporte se pasa a 14 de febrero de cada año, para que en marzo o en los primeros días de abril me paguen los intereses. Cuando se tratan de cesantías que son retroactivas, es diferente, no va a aparecer el reporte anual, sino simplemente las cesantías que yo he retirado. Entonces, en este caso, este compañero tiene unas cesantías anualizadas. Es superior, perdóname, John, a la parte superior encontramos las cesantías que yo retiré durante mi vida laboral. Aquí me aparecen dos, ¿cierto? Estas cesantías en las cuales fui retirado 9 millones más 9 millones, son 18 millones y pico, pero el total son 30 y pico millones. Entonces, le resto a las cesantías que retiré con el total, que son 30 y pico de millones, me dan como 11 millones de pesos, 12 millones, que es lo que tengo, es el saldo, y luego son esos 12 millones que yo voy a retirar con esas cesantías definitivas. Todo cambia. No, Juanquito, es que una de las preguntas reiteradas es frente a saber cómo hago para saber cuánto tengo de cesantía. O sea, que esta es una manera, pero a través del FOMAC también se puede hacer, ¿o cuál es la manera que usted sugiere? Correcto, una manera muy sencilla es ingresar a esta página. Lo que pasa es que al ingresar tiene que decir si va a sacar cesantías parciales, si va a sacar cesantías definitivas, si va a sacar cesantías por estudio, pero no importa, pues, que usted por estudio en cualquier momento lo pueden hacer, porque para estudio se puede revisar cada 6 meses, cada 3 meses dan. Lo que pasa es que para remodelación y para compra es cada 3 años, entonces no me permite ingresar si yo saqué cesantías hace un año y medio, entonces no me va a permitir ingresar. Pero si yo lo hago para estudio, puedo ingresar, pero si no la voy a sacar, si no voy a mirar cuánto es que tengo, entonces la hago para estudio, y luego cuando yo revise cuánto tengo, simplemente yo desisto de continuar con ese proceso y listo, no hay ningún problema. Y la otra manera era al FOMAC, la FIDU Previsora, ahí en la 37 con quinta, en FIDU Previsora, ahí en el edificio de Fontainebleau, y ahí hay unas funcionarias donde me pueden entregar un extracto de cesantías. Esa es la segunda manera, extracto de cesantías. Y la otra es tener una clave, un usuario y una clave para entrar al FOMAC, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAC, usuario y contraseña, y ahí también yo lo puedo descargar. Pero eso es un proceso que tengo que tener una clave. Bien, continúo acá. Entonces, aquí en la primera parte me regreso, ya cuando yo revisé todo eso, la plataforma no me permite mucho tiempo estar ahí, entonces me saca nuevamente, yo tengo que volver a ingresar, ¿cierto? Número de la cédula, el número de la clave o la clave, y vuelvo e ingreso, y vuelvo y hago el mismo procedimiento. Cuando yo ingreso, ya no necesito iniciar el proceso porque ya lo inicié. Entonces, simplemente en una palabra que dice buscar en la parte de abajo, entonces yo reanudo el proceso, sigo y ya me encuentro nuevamente con esto. Entonces me encuentro ahí en la primera parte que dice novedades, y en la parte inferior, novedades, ¿cierto?
en la parte inferior voy a encontrar donde dice aceptar. La palabra aceptar está en azul, o inconsistencias también. Si yo veo que hay alguna inconsistencia y yo puedo abordar y superar, yo tengo los soportes, le digo inconsistencias y ahí me da la opción de yo radicar los soportes por inconsistencia. ¿Cuál es la inconsistencia? Que mi acto administrativo de nombramiento no es, de pronto es otro número, que de pronto la fecha de posesión es distinta y resulta que yo tengo el acta de posesión y me parece que es la que tengo. Entonces yo digo que hay una inconsistencia, en tal forma hago la observación y ahí me permite adjuntar en PDF los documentos y los soportes. De lo contrario, yo continúe con el proceso, entonces le digo aceptar y al darle a aceptar, entonces me va a aparecer efectivamente esta pantalla. Aquí ya no me deja radicar nada, no me dejas proseguir, pero la Secretaría de Educación de todo el país, ¿cierto? En este caso la del Tolima, pues me va a iniciar el proceso para validar mis certificados, o sea, el salarial, el salarial y el de labores. Entonces ahí empieza y ahí me van anunciando en la parte izquierda, en color café, me va a decir gestión de certificados. Mire cómo encontramos varios links, ¿cierto? En la parte de arriba donde yo inicié, ya pasé del primero, que fue darle a aceptar, para pasar al segundo, dice gestionar certificado. Más adelante encontramos otro link que dice están en gestión de documentos, porque ya me da opción de radicar los documentos. Luego en validación de los documentos me van a, y así sucesivamente en cada partecita de mi proceso. O sea, todo ese proceso por donde yo voy a empezar. Aquí voy en el segundo. Y en la parte derecha me va a decir cómo va el proceso. Ahí dice para qué es, ¿cierto? Cesantía definitiva, por ejemplo. Cesantía definitivas. Si es para compra, entonces allá me va a decir cesantía parcial compra o cesantía parcial para educación, lo que sea. Y cómo el proceso, entonces está en validación de certificados. Ahí me está diciendo que ellos me van a validar los certificados. Ese es así. Posteriormente, y algunos días, no sé cuánto se me memoria, ahí es donde les decía hace rato que hay muchos problemas porque al validar la documentación, si no hay una información exacta, está de pronto sometida con otra información, la información principal con una información secundaria y se me cruza, ahí los funcionarios o los funcionarios de Secretaría de Educación que tiene que ver con emitir esos conceptos de la validación de los certificados se van a demorar. Como son tantos que llegan a diario, pues no se dedican a uno, ¿cierto? A esa parte y lo van dejando a un lado y entonces pasa un mes, pasan 2 meses, hay unos procesos que llevan 6 meses, ha habido que colocar tutelas, no hay más que hacer, se hace un derecho de petición con la doctora Ani Rocío y con el doctor Germán Huartos, han elaborado también los procesos, derechos de petición y las tutelas para que eso se prosiga. Pero digamos que a este compañero le fue muy bien y en los pocos días le validaron, entonces me va a aparecer en la plataforma, yo puedo ingresar todos los días a la plataforma y irla mirando, ¿no? Entonces me va a aparecer ahí la palabra gestionar, ya pasó, mire, del primero, vivo en el segundo, ya pasó al tercer punto, donde me va a dar la oportunidad de yo radicar los documentos. ¿Cuáles son los documentos? Aquí están los documentos que yo tengo que radicar. ¿Cuáles son? Empiezo por mirarlo de la parte de abajo, ¿cierto? Que está en azul. Ahí me da la oportunidad para yo seleccionar y cuando yo selecciono es que voy allá a mi computador donde yo tengo que tener en PDF todo es en PDF. Cualquier otra forma, otro formato no me va a dar la oportunidad de adjuntarlos. Todo tiene que ser en PDF. Ojalá esos documentos, la cédula, certificados, todo lo que tenga que en un PDF muy claro, muy consistente, digamos, que se pueda leer y que quien lo está mirando allá lo pueda leer, pueda mirar. Entonces, el primero que yo le estoy señalando con una flechita es el paz y salvo. Ya les digo cómo es. Está pues la fotocopia de la cédula. Aquí para el trámite de la cesantía definitiva no son muchos los documentos que se piden, repito, entonces un paz y salvo, que ya le digo cómo se hace el trámite del paz y salvo. Segundo, dice anticipos. Anticipos son para todos aquellos compañeros y compañeras nombrados antes de 1990 y que tenían retroactividad a la cesantía, o sea, que fueron nombrados por el departamento y ellos en ese entonces pedían cesantías al fondo, a la caja de previsión departamental o nacional o bueno, donde existía en ese entonces antes de la creación del fondo de prestaciones. Entonces, pero todos los nombrados, los docentes nombrados después de 1990
y ahorita los del 1278, de 2000 para atrás, no necesitan eso, por eso no está en asterisco, luego no lo necesitan. Hay otra, dice que si tienen apoderado, pues que le dé poder, pues lo puede colocar, repito, esto lo puede hacer cada docente, vean, no es difícil, para que no tengan que pagar y sus cesantías se vean disminuidas cuando las vayan a recibir, porque tienen que entregar 30, 40%, no, increíble. Entonces, no, son sus cesantías, son las del docente. Tiene que entonces un certificado bancario, ese certificado bancario debe ser actualizado, si es del Banco Popular, no por hacerle propaganda, no, sino que lo que pasa es que el problema es que con Banco Popular cuando expide los certificados no dice cuenta de ahorro, sino dice cuenta diamante, cuenta no sé qué, y resulta que la plataforma, perdón, la plataforma sí da pie para que diga si es de ahorros o es de corriente. Bien, esos son los documentos, entonces repito, paz y salvo, fotocopia de la cédula y el certificado bancario. ¿Cómo sacamos un paz y salvo? Importantísimo los compañeros y compañeras que en este momento son retirados de servicio, y pues requieren sacar sus cesantías definitivas, todos tienen ese papel. ¿Y qué pasa con el paz y salvo? Resulta que en la Secretaría de Educación, mientras yo estoy laborando, puede ocurrir que en algún momento a mí me pagaron más de la cuenta y yo nunca la devolví. Pues aquí, Secretaría de Educación, cuando uno pide el paz y salvo, me va a revisar y ahí me da cuenta que de pronto a Joaquín Obando le dieron algo de más, yo debo alguna plata, tengo que devolverla, puede ser una. Dos, si yo tengo un crédito en un banco, resulta que cuando yo voy a un banco y lo voy a pagar con el salario y es de nómina, ahí hay un pagaré. A veces yo no leo muy bien la letra a menudo del banco del pagaré, y en eso dice, además de que yo lo voy a pagar por una cuenta, por mi salario, y van a ser descuentos directos de nómina, ahí también dice que en caso tal del retiro, en caso tal de que yo no siga pagando por ese lado, pues entonces tengo que hacer uso de mis cesantías definitivas para yo pagar el crédito. Los bancos no se quedan no regalan nada, ¿no? Entonces les informo. Entonces, ¿cómo solicitar el paz y salvo? Entonces, una carta dirigida ahí lo hacen a través del SAC, ¿cierto? No es a través de Humano en Línea, sino es a través del SAC. Todos los maestros en Colombia se creó esta plataforma del SAC, donde nos dieron un usuario y una contraseña. Si no la tienen, con la Secretaría de Educación en sistema, repito, la pueden obtener y es muy importante porque yo hago derechos de petición, todo lo que tenga que ver con Secretaría. Entonces, ahí realizo yo un oficio dirigido a grupo de nómina. Más adelante les muestro un formato muy sencillo, a grupo de nómina, juntando fotocopia de la cédula y el pase y salvo de los bancos o cooperativas si yo tengo créditos con los bancos o las cooperativas y yo ya pagué. Pues entonces me van a dar, es muy importante. Pero si aún no he cancelado esa totalidad del crédito y me retiran los compañeros que retiraron por ahorita en noviembre, o se separan ahorita en diciembre, el retiro forzoso, o los que quieran, los que voluntariamente se retiraron, entonces, y tengo esas deudas, pues yo tengo que ir al banco y pedir una certificación de la deuda. ¿Cuánto debo al momento? Que debo 15 millones, que debo 20 millones, y como tengo que pagarlo, o si no tengo para pagarlo directamente para que me dé el paz y salvo, pues tengo que pagar con mis cesantías definitivas que me da la FIU Previsor, ¿cierto? Entonces, para ese fin, entonces, yo hago, este es el oficio que hago a la Secretaría de Educación, es un formato, va a quedar ahí en la plataforma. Gracias. Va a quedar en la plataforma para que ustedes se den cuenta que es muy sencillo, pero a veces nos embolatamos, ¿cierto? Uy, ¿cómo se hace a quién va dirigido y tal? Secretaría de Educación, la que sea, el departamento que sea, de Ibagué, donde sea, y el nombre de cada uno, ¿cierto? Y solicitando el paz y salvo para hacer trámites de cesantías. ¿Qué adjunto? Entonces, si no tengo deuda ni nada, simplemente adjunto la fotocopia de la cédula, no hay más. Pero si yo sé que tengo una deuda con el banco, pues de una vez adjunto la fotocopia del certificado bancario, donde me dice cuánto es la deuda, y el certificado y la autorización para que mis cesantías le descuenten y paguen al banco. ¿Sí me entienden? Eso es lo importante. Ya después la Secretaría de Educación
Esto es para ahorrar tiempo, ¿cierto? Y el paz y salvo Secretaría de Educación me emita ese paz y salvo sin ningún problema para yo continuar con el trámite de las cesantías. Este es un formato que va dirigido a la fiduprevisora en caso, repito, que yo tengo una deuda con un banco, ¿cierto? No la pude pagar antes de retirarme, entonces yo quedo debiendo, yo no puedo sacar 15 millones o 10 millones para pagarle al banco, para que me dé paz y salvo. Entonces lo que hago yo es solicitar la certificación. Antes de la certificación en el banco me dicen que yo debo 10 millones, por decir algo. Entonces hago la autorización a la fiduprevisora, tiene que ser autenticada en la notaría, ¿cierto? Vea, señor fiduprevisor, autorización, descuento de mis cesantías definitivas, pago de las deudas bancarias. Entonces yo, y lo mismo, autorizo a la fiduprevisora para que de mis cesantías definitivas se pague al banco tal o a la cooperativa tal, conforme al certificado bancario. ¿Cuánto? Pues ahí doy el dato de cuánto es que estoy pagando. Ese valor tiene que ser exactamente coincidir con el certificado bancario. Y esto es lo firmo, lo autentico, dirección, teléfono, y lo llevo a la notaría, autentico, y entonces es lo que yo adjunto con el certificado bancario, la fotocopia de la cédula y el oficio dirigido a Secretaría de Educación para que emitan el paz y salvo. ¿Listo? Cuando yo tenga esto y ya tengo el paz y salvo, ya me llega a mí el paz y salvo, ¿cierto? Me llega el paz y salvo. Pues listo. Entonces, lo que yo ya tengo es, y ya en la plataforma de opción de radicar, entonces simplemente ya me dan el paz y salvo Secretaría de Educación. Si Secretaría de Educación, ahí me da el paz y salvo cuando yo tengo deudas, ahí me dan la opción de cuánto es que tengo que pagar y a qué bancos, ¿cierto? Entonces ahí también tengo que adjuntar, cuando digo el paz y salvo, tengo que adjuntar, ahí me da opción para yo radicar las autorizaciones para los descuentos del banco. Ojo, en esos bancos para yo poderlos pagar es muy importante cuando piden la certificación que el banco en esa certificación diga a qué cuenta se debe pagar. A veces no hemos podido con algunos bancos que se expida eso porque el crédito que tiene el compañero o la compañera sabe cómo lo hace, ¿cierto? A través de nómina y ellos allá, pero ya yo que vaya a pagarlo, pues yo voy directamente a Ventanilla y pago el crédito, yo no sé cómo. Ese es lo que tiene que expedir el certificado de tal manera que ese numerito, ese número de cuenta o a qué se debe consignar las cesantías para que el fiduprevisora pues no ponga problemas, inmediatamente le envíe lo de las cesantías allá. Hay una manera también de que a mí me den las cesantías definitivas y yo pagar al banco. ¿Cómo? Pues haciendo acuerdos con el banco donde yo le digo, yo voy a pagar por ventanilla o voy a pagarlo con mi pensión, posible que tengan pensión, y entonces hacen un arreglo. Entonces ahí el banco le va a dar una certificación de que efectivamente yo no voy a pagar más por ventanilla porque me retiré, pero voy a pagarlo de tal manera, entonces cambia el concepto o la manera como yo voy a pagar el crédito y esa certificación también la puedo juntar y listo, no hay ningún problema ya porque yo ya personalmente me comprometí con el banco que lo voy a pagar de otra manera al banco. Discúlpeme, no, para unas preguntas. La profe María Ángela Pineda a través de YouTube nos dice, soy pensionada retirada, ¿para la reliquidación de la pensión también se hace por humano en línea? ¿Y cuánto puede demorar? Gracias. Sí, señor, correcto. Mire, el mismo proceso que estamos haciendo con las cesantías definitivas se hace con la reliquidación. Lo que pasa es que en la reliquidación aparece al comienzo yo les mostré los 5 links que hay, ¿no? 5, 6. En algunos le parecen 5, otros 6, otros 4, ¿cierto? ¿Dónde aparece? Ya les muestro acá, ¿cierto? Y en uno de esos dice prestación, otros trámites. Ahí para la reliquidación me ingreso por ese lado. Si no me da opción ahí, algunos nos da opción para iniciar el proceso de la reliquidación por ahí. Si no me da opción por ahí, entonces yo me voy donde dice trámite de certificados, dice ahí, trámite de certificados, en este otro, ¿cierto? Trámite de certificados, no trámite de prestaciones. Lo que estamos haciendo con las cesantías es trámite de prestaciones, pero hay otro link que dice trámite de certificados, me ingreso ahí también se inicia para pensión y también para reliquidación. Entonces me puedo iniciar y hago todo el proceso hasta llegar al final. ¿Listo? Y en todo el proceso estoy haciendo. Dice Majo Correa a través de Facebook, ¿cuánto tiempo se demora en emitir el certificado de tiempo de servicios para reliquidación de pensión? Ya que lo pedimos desde el 6 de octubre y aún no sale. Gracias. Correcto. A veces, repito, para algunos es muy rápido porque la información está muy precisa en la plataforma
de soporte lógico y de la Secretaría de Educación. Es decir, está muy precisa, entonces eso no se demora mucho tiempo. Incluso hay unos que salen en 8 días, otros en 15 y así sucesivamente. Aquellos que dicen, mira, tenemos una desde marzo, repito, hay que colocar tutela. ¿Por qué? Porque hay una información cruzada. Esa información cruzada puede ser, es como si el docente tuviera una doble vinculación. Entonces, aparece una información, por ejemplo, el compañero hizo, recordemos que algunos hacían alfabetización, era como un contrato que se hacía, como quedó en la plataforma, no la quitaron de ahí, quedó como si se hubiera vinculado y a la vez estuviera vinculado por la Secretaría, quedó a la par. Entonces, ahí no lo deja proseguir y han habido miles de dificultades para que se prosiga. Repito, entonces con tutelas, allá tendrá que mirar cómo lo resuelven y algunos lo han resuelto de otra manera, pero el juez ordena que eso se agilice, pero es bien demorado esa situación. ¿Listo? Entonces eso es muy, muy diferente. ¿Listo, compañeros? Otras dos preguntitas que van aquí a través de YouTube. Gramiola pregunta acerca del Pajisalvo. Y si no se tiene la deuda, ¿no se debe juntar ese Pajisalvo o siempre hay que... Correcto, sencillo. El que no tenga deudas, que de nómina le llega libres, los créditos los tengo por aparte, lo que sea. No, listo. Es nómina. Y no tengo nómina, no tengo créditos que me descuenten por nómina o de cooperativas o todas esas. No hay problema, porque yo solamente solicito el Pajisalvo para las cesantías definitivas y no tengo nada, efectivamente el Pajisalvo me va a llegar muy rápido y no hay ningún problema. Pero ojo, tengamos en cuenta, si hay una deuda ya con la Secretaría de Educación, que es muy diferente, por ejemplo, en el 2021, cuando sacaron lo del conflicto, ¿cierto? Y se retiraron los compañeros, como el retiro fue al comienzo del año y no al fin del año, en este fue al fin del año, en esta fue al comienzo del año, que fue en febrero 15, si no estoy mal, o en febrero 12. Entonces, a esa fecha, recordemos que Ximatol, con Secretaría de Educación de Ibagué y el departamento, se hacen unos acuerdos para que 2 semanas o una semana, 2 semanas de vacaciones nos las trasladan desde diciembre y nos las colocan en enero. ¿Con qué fin? Pues para no entrar el 8 de enero. En este caso tendríamos que entrar el 8 de enero, pero con el acuerdo entonces trabajamos 1 o 2 semanas más en diciembre y por eso salimos hasta el 8 de diciembre, tendríamos que salir, por ejemplo, en los primeros días de diciembre, ¿sí? Pero como nos trajeron, resulta que durante el año, pues nosotros recuperamos esas semanas, quien trabaja todo el año, pero quien no trabaja todo el año, sino que no llevaba sino hasta febrero, les tocó devolver porque en enero nos pagan el mes completo, ¿sí? A pesar de que esa semana no la hemos trabajado, nos pagan el mes completo, entonces nos toca que devolver y tocaron que devolver 300,000, 400,000, 500,000, eso depende del salario de cada uno, ¿listo? Y repito, y posiblemente tenga algo que se les pagó, algo que nos hayan pagado que no era nuestro, y la plataforma nos va a mostrar que se nos pagó algo de demás, nosotros nunca lo devolvimos, y entonces, oiga Joaquín, usted ya quedó debiendo en tal fecha, había una deuda, no nos la devolvió, entonces aquí se la vamos a cobrar, entonces para poder expedir el Pajisalvo, pague esa cuenta. Entonces, ¿cómo se paga esas deudas? Con la Secretaría nos envían un número de cuenta del Banco Popular, pero esa cuenta no voy al banco a pagarla directamente, sino que será a través de transferencias. Yo tengo mi cuenta, entonces Joaquín Obando tiene una cuenta en el banco, por decir, el Banco Bogotá, y yo tengo que transferir de mi cuenta, tener la plata ahí, si me puede cobrar 400,000 pesos, tener los 400,000 pesos y hacer la transferencia desde mi Banco Popular, desde el Banco Bogotá al Banco Popular, una cuenta de la Gobernación del Tolima, de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Tolima. Eso. Y ahí me va a mí a certificar, ¿cierto? Esa transferencia y es la que voy a adjuntar, nuevamente coloco por el SAC, refiriéndome al primer SAC, número de SAC para solicitarla, y ya entonces, allá Secretaría de Educación me va a hacer el Pajisalvo porque yo ya quedé a Pajisalvo con la Secretaría. Listo, ese es otro procedimiento, pero también es así más o menos fácil, que ahí me va bien. ¿Listo, John? No sé qué otra pregunta haya por ahí. No, a través de Facebook, si tengo una deuda con banco que se me descuenta por nómina, ¿puedo hablar con el banco para pagar independientemente y que no me descuenten? Pues ya es un trámite ya. Correcto. Ya lo expliqué. Cuando quien tenga deuda y no tenga esa dificultad con la Secretaría, voy al banco primero
y yo les digo, vea, voy a pagar por ventanilla, quíteme en el proceso allá porque a mí me van a retirar o yo me voy a retirar, pero yo voy a comprometerme a pagar directamente por ventanilla o a través de la cuenta que tengo en una pensión, o bueno, entonces allá hace el arreglo y listo, entonces ya no hay descuento, entonces Secretaría ya no me va a entregar el país algo sin ningún compromiso de que de mis cesantías definitivas se descuente para el banco. Es un método muy bueno, yo creo que sería lo mejor, porque así evitaría muchas cosas, igual el compañero es responsable y va por ventanilla a pagar. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces proseguimos ahí que ya casi terminamos. Entonces digamos aquí ya cuando le damos la opción de erradicar todos los documentos, repito, en PDF, cada uno de los procesos, ¿cierto? Donde me dice y los voy adjuntando. Cuando los adjunto, ojo, cuando los adjunto, los radico, ahí va, sigue el proceso y entonces se empiezan a validar mis documentos. Entonces, por ejemplo, hay una validación de los documentos y me va posteriormente a aparecer un radicado. Ojo con ese radicado porque es muy importante. Es a partir de allí, de esa fecha que me da, donde dice, ahí yo le coloqué una flechita donde me da un radicado. Tolín, si es cesantías definitivas o parciales, ahí es radicado, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y colocar la fecha y recuerden la fecha, porque a partir de esa fecha tengo que tener en cuenta para de pronto yo voy a pedir una sanción por mora, ¿cierto? Es decir, el pago de una sanción por mora como lo establece la ley 1071 de 2006. Entonces es muy importante porque a partir de ahí los tiempos empiezan a correr, ¿cierto? Eso. Si hay problemas es allá, pero ese radicado es muy importante. Entonces, en la parte superior derecha me va a encontrar el radicado y en la inferior me dice su documentación está o se va a generar un acto administrativo, ¿listo? Aquí ya me dio posteriormente, después de radicado, 15 días, son 15 días hábiles desde el radicado que me dieron en Secretaría o en la plataforma para que me emitan un acto administrativo, o sea, la resolución de mis cesantías, ¿cierto? O de la pensión, lo que en este caso estamos hablando de cesantías, entonces de mis cesantías definitivas. Entonces, me va lo mismo, siempre se me va a generar, ahí está la palabra generar en azul, entonces a mí me da la opción de revisar, oiga, ¿qué me apareció acá? Repito, ya está el radicado y tiene que generarse una resolución. Entonces, me va a aparecer la resolución. Entonces, ojo, mire, en un celular a veces yo puedo mirar, pero a veces en el celular no puedo mirar la totalidad de lo que hay una pantalla del computador. Entonces, por eso siempre revisemos en un computador para que mirar y ojalá el zoom reduzca la pantalla porque a veces me llaman, no, yo no encuentro dónde está la resolución, qué pasó y No, entonces hay que dar la pantalla completa, ¿cierto? Y entonces me va a aparecer la información en la parte de arriba, una información, mi cédula, lo mismo. Y en la parte inferior me va a aparecer que ya está el acto administrativo de las cesantías definitivas, ¿cierto? Que fue aprobado por Secretaría de Educación. Ya me va a emitir. En la parte inferior derecha, donde está la flechita azul, entonces hay un ojito. Y en la parte, y más abajito del ojito, aparecen dos palabras, aprobado y recurso. Esas me dan la opción de darle, pero yo no le voy a dar nada hasta que yo no lea el acto administrativo. Entonces simplemente es le doy clic ahí en el ojito y entonces me va a aparecer la resolución. Entonces, yo puedo abrir la resolución que me aparece. Depende de la Secretaría de Educación, entonces me va a mirar, yo la reviso, dice que sí se aprobó o que me la negaron, ahí es donde yo tengo que revisar cómo fue, de pronto si hay algún error, tengo que revisarla muy bien, que esté bien mi cédula, que en la liquidación de mis cesantías, uy, sí, es lo que yo, tantas cesantías me quitaron, tantas cesantías pagué, tantas cesantías me pagaron de mi vida laboral, cuánto yo tenía, cuál es el saldo, etcétera. En la liquidación por ejemplo, de las cesantías retroactivas, es mirar todos los años, por días, por meses, cuánto es exactamente y yo revisar si eso está bien. Si eso está bien, pues yo me regreso, ¿cierto? Si eso está bien, yo me regreso y ahí en la parte de abajo le doy aprobar. Si está bien la resolución de la cesantía, si está correcto todo, entonces le doy aprobar. Si no está bien, entonces aquí en la parte de abajo dice recurso, entonces yo le digo recurso y en el recurso me da la opción de yo decir, de yo soportar por qué hago un recurso. Se llama recurso de reposición contra la resolución número tal. Esa resolución tiene un número, ¿no?
Tolín, de fecha tal, bueno. Entonces, le doy eso y la adjunto porque digo, ¿por qué me quedó mal? Que no es mi cédula o que eso no son las cesantías que a mí me han pagado, porque aquí tengo las resoluciones, o porque el valor total no fueron liquidadas correctamente, etcétera, ¿cierto? Pero si todo está bien, repito, le doy a aprobar y listo, continúa el proceso. Entonces, ahí continúa el proceso y posteriormente, entonces, se va, ya este proceso ya va a estar en gestión del FOMAG, o sea, de la fiduprevisora, ¿para qué? Para que fiduprevisora es la que paga. Entonces, ahí dice acto administrativo, en la parte superior derecha dice acto administrativo aprobado, porque yo lo aprobé. Entonces, ya se fue aprobado. La radicación continúa ahí y continúa la fecha de esa radicación, repito, contando los días, 15 días después del radicado para que a mí me den un acto administrativo. 45 días hábiles, dice la ley 1071, para que me paguen las cesantías. Entonces, aquí ya está en trámite en forma para pagarme. Repito, aquí de la erradicación, y desde el día que yo le di aprobado a esa resolución de las cesantías, ellos tienen 45 días hábiles para que me paguen. ¿Listo? Entonces, posteriormente yo estoy revisando en la cuenta, porque hay una cuenta bancaria, ¿cierto? Que yo radiqué donde me van a pagar mis cesantías. Entonces, y efectivamente a mí, posteriormente me van, por ejemplo, a decir reportado a pagador. Uy, ya estoy listo. Incluso cronograma de pago. Entonces, se está listando para pagarme. Reportado a pagador. Ya posiblemente en esos días ya tengo que estar preguntando en el banco, donde yo mi cuenta, me van a radicar. Y posteriormente, ahí en la plataforma pagado, quiere decir que ya la cuenta, la plata de esas cesantías están en la plataforma, están en mi cuenta, yo la puedo retirar. Eso es más o menos el proceso, compañeros y compañeras, hasta finalizar el proceso.